Hola, bendiciones. Estamos aquí a través de este canal y un saludo muy especial para todos los hermanos de la Iglesia Jesucristo mi Salvador de las Asambleas Dios del Perú en la ciudad de Huaral, y también a todos nuestros amigos que nos pueden ver a través de este canal de YouTube. Mediante la circunstancia que tenemos acerca de la cuarentena en nuestro país, el Perú, tenemos que llegar a ustedes de esta manera utilizando estos medios virtuales para llegar con esta enseñanza. Los días jueves en nuestro templo JMS tenemos la enseñanza bíblica y estamos llevando la enseñanza del libro de Apocalipsis. Es en ese sentido que hoy tenía un programado tener la enseñanza del capítulo 4. La semana anterior hicimos también un video acerca del capítulo 3. Entonces vamos a seguir en esa secuencia en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Bien, la palabra de Dios nos da a entender que en el Apocalipsis habla de los tiempos venideros, de los tiempos futuros. Quizás alguna de las cosas que están sucediendo con este coronavirus sea y es, no es que sea, sino que es un cumplimiento de la palabra de Dios que lo vamos a encontrar en Apocalipsis. La Biblia nos da a entender mucho mensaje de ayer, hoy y siempre, porque Dios es el principio y el fin. Por eso, más importante también, en Apocalipsis tenemos de los capítulos 1 al 3 lo que es en el tiempo justamente de Juan, pero también lo que es la iglesia en estos tiempos a lo largo de toda la historia. Pero a partir del capítulo 4 ya no es ese tiempo presente, sino es lo que era, lo que ha de venir. Es lo que le dice Dios a Juan: ahora te voy a llevar a que tú puedas ver lo que es y lo que será, lo que vendrá. Entonces, a partir de este capítulo 4 ya vamos a ver lo que era. Como título de este capítulo, nosotros podemos entender como tema principal la adoración celestial, la adoración máxima. Nosotros cuando adoramos a Dios, ¿cómo lo tenemos que hacer? Con todo nuestro ser, ¿verdad? El Señor nos dice también en su palabra que Él quiere verdaderos adoradores y que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esta forma de adoración es lo que encontramos en el capítulo 4, que tiene 11 versículos en este libro de Apocalipsis. La palabra clave en este capítulo es la palabra trono, que se usa 14 veces solamente en este capítulo. Vi Apocalipsis, en todo el libro de Apocalipsis, la palabra, el concepto de trono se halla 46 veces. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer acerca de esto. Si nosotros vamos a leer este libro o este capítulo de Apocalipsis 4, vamos a leer acerca del trono y lo vamos a leer en el versículo 1. Les voy a leer, dice la palabra del Señor: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Hemos dicho que en este capítulo 4 ya estamos en lo que sucederá, en lo que pasará en el futuro con nosotros. Y lo importante es aquí que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor también llamado, le dice a Juan: escucha esta trompeta y yo te llevaré a ver al cielo lo que hay allá. Eso es también una promesa para nosotros, que cuando venga Jesucristo a arrebatar a su iglesia, o en otros términos, el rapto, Dios nos va a hacer escuchar a cada uno de sus escogidos el toque de la trompeta, el toque del chofar, como es originalmente en hebreo. Entonces nosotros vamos a escuchar y seremos levantados al cielo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto es ese instante, verdad? Si yo me pongo acá, ¿cuánto es? Nada. Es poco lo que puede ser en un abrir y cerrar de ojos. Entonces ese será el instante en que nosotros aquí en la tierra seremos traspasados al cielo. Y Juan lo vio, Juan lo pasó. Hay muchas cosas acerca del arrebatamiento. Algunos dicen que no habrá el arrebatamiento, pero la luz de la palabra del Señor, y no solamente en Apocalipsis, sino que Jesús lo da a entender en los evangelios.
también lo da a entender Pablo en sus escritos, lo da a entender Pedro también en sus epístolas. Entonces el arrebatamiento sí será, se hará. Entonces lo que nosotros podemos entender de esa manera. Y en esta citación sube Juan a un lugar, a una morada distinta, a lo que él no conocía, no podía saber y percibir con sus ojos. Entonces, de esa conclusión, de ese versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis, nosotros desprendemos que el cielo se abre para recibir a nosotros que somos los hijos de Dios. Hay una voz de trompeta, es una voz de autoridad, el chofar de autoridad. Si ustedes pueden buscar los sonidos del chofar, son mucho más estridentes y más fuertes de la trompeta que nosotros conocemos, pero las traducciones nos han hecho ver de la trompeta. La palabra correcta sería el chofar. ¿Qué es el chofar? Es un instrumento de viento del cuerno del carnero, que tiene más o menos como la trompeta y es muy grande. Y si ustedes pueden ayudarse y ver a través del YouTube, también busquen el chofar, el sonido del chofar, y es mucho más estrondoroso que una trompeta. Esto suceso de llevar, arrebatar, es de un solo instante, y Juan fue llevado ante el trono de Dios. Y vamos a ver los versículos 2 y 3. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto de esmeralda. Las personas en el trono de Dios, del Padre, puesto por el Espíritu, está representado por las lámparas que están ante el trono, y el Hijo viene del trono. Juan usa piedras preciosas para simbolizar la gloria del Padre. El jaspe es una piedra clara que habla de la pureza. El jaspe habla de la pureza. La cornalina es roja, habla de la ira y el juicio de Dios. Y la esmeralda es verde, habla de la gracia y la misericordia de Dios. Esto está en el trono de Dios y Juan vio esto y nosotros también veremos esto cuando seamos llevados al cielo, a la presencia de Dios, cuando Jesucristo nos lleve y nos arrebate. Entonces todas esas maravillas, todas esas cosas también se pueden encontrar en la vestimenta de las piedras preciosas que tenían en los pectorales los sacerdotes en Israel. Y esto lo podemos ver en Éxodo 28, 17 al 21 como tarea. Ustedes pueden ver y revisar Éxodo 28, 17 al 21. Entonces alrededor del trono había un arco luminoso, esmeralda. Dios hizo un pacto con la humanidad de la naturaleza para nunca destruir más el mundo con agua. Eso lo vemos en Génesis 9, del 11 al 17. El arco iris, los colores básicos, un pacto de Dios, que nunca iba a llover tanto como ocurrió en el gran diluvio, que desapareció a toda la humanidad que no creyó en Dios. Y también ese es un tiempo profético. Ahora que se está pasando por este coronavirus, hay muchos que se acercan a Dios, pero hay otros que no les importa nada, niegan la existencia de Dios. Entonces Dios va a mandar mensajeros como lo que estamos ahora, así como a Noé, a hablarles acerca del juicio que viene sobre la humanidad, pero hay muchos que no van a creer. Esperemos que no solamente sea una familia como la fue en el tiempo de Noé, sino que sean muchas familias que crean en que hay un juicio, pero hay una redención para aquellos que estamos en Cristo. Otra de las cosas que nos hacen hablar acerca del arco iris es que en los últimos años ese arco iris se ha tomado de mala manera y el diablo ha tomado para engañar la verdad acerca de este arco iris. El arco iris simboliza un pacto de Dios con el hombre, que no iba a haber esa destrucción. Pero ¿qué ha hecho el mundo? Instruidos por el enemigo a poner el arco iris como que es la defensa de la homosexualidad, de la ideología de género, de que un hombre con un hombre se pueden casar, de que una mujer con una mujer se pueden casar o tener una relación, o diversos géneros. Hay algunos que dicen son unos hombres de 50 y tantos años atrapados, pero ellos en su mentalidad son unas niñas de 8 años. ¿Y qué han hecho?
Las autoridades le han dado rienda suelta en muchos países. ¿Y qué han hecho estas personas? Han ido a estudiar con las niñas de esa edad. Qué escándalo, ¿verdad? Qué cosa tan fea que está pasando en esta humanidad. Por eso, y como dice en la palabra, ante tanto error, ante tanto pecado que comete el hombre, Dios manda juicio sobre la tierra. Y este es un juicio de Dios. ¿Puede decir alguien acerca del coronavirus? No, que los chinos lo inventaron, que Estados Unidos, que es una arma para esto. Sea como sea, nada se mueve si no es la voluntad o la permisión de Dios. La voluntad de Dios son las cosas buenas, la permisión son las cosas malas a causa del pecado. Y alguien dice, ¿dónde está Dios? Dios está allí, pero si tú lo dejaste, atente a las consecuencias. Obedecer es más importante y creer en Dios que cualquier tipo de sacrificios. Eso le dijo Samuel a Saúl cuando él quiso hacer algo que no le estaba permitido. Dios nos da en su palabra nosotros que nos acerquemos a Él, que le busquemos a Él y que no estemos contrarios ante Dios, que no hagamos el pecado. A causa de estas cosas entonces ha venido destrucciones y estamos todos padeciendo en esta situación a causa del pecado. Por eso Dios nos manda que nos cuidemos, que nos guardemos en Él. Puede el mundo destruirse. Y la Biblia nos habla de destrucción antes de la venida de Jesucristo, antes que la iglesia fuera arrebatada. Entonces tenemos que protegernos en Dios. Solamente en Él tendremos protección. Él es nuestra morada, Él es nuestro guardador. Entonces han agarrado estas personas con respecto al arco iris, el pacto de Dios, lo que no es real. Y han transgiversado, han puesto en mala situación un pacto que Dios ha hecho con la humanidad y se ha transgredido. Eso hace ver la ira de Dios. Pero cuanto más problemas la iglesia del Señor tiene que ser levantada en movimiento. Cuanto más situaciones adversas, la gloria de Dios es más poderosa y se manifestará con poder sobre la humanidad. Sigamos viendo acerca de este capítulo 4 del libro de Apocalipsis. En el versículo 4 nos dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estos ancianos no pueden ser ángeles. Nunca los ángeles han sido sentados en tronos. Nunca lo hemos visto con coronas. Se distinguen los ancianos de los ángeles. ¿Quiénes eran los ancianos? Que cantan himnos de alabanza y no tenemos constancia que los ángeles hayan cantado alguna vez. Y en cuanto al canto, se afirma que son los redimidos, los que estaremos nosotros alabándole siempre al Señor. Entonces, estos ancianos significan la madurez espiritual, en tanto que los ángeles son seres sin tiempo. Por lo tanto, los ancianos son quienes somos redimidos, escogidos para esta alabanza permanente al Señor. Parece probablemente que los 24 ancianos sean los santos arrebatados en el rapto y reinando con Cristo en gloria. Cada uno de nosotros tal vez sea puesto en ese número de los santos, de los ancianos que alabaremos en gloria. Vamos a ver ahora el versículo 5, los juicios que proceden del trono. El trono salía relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son 7 espíritus de Dios. Dios es espíritu y verdad. Y nosotros somos los que lo adoramos en espíritu y en verdad. Perdón. En este sentido, las lámparas son símbolo del Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Es fuego, tiene plenitud, tiene un número exacto que significa gloria, que significa poder, que significa Dios, el número perfecto, el número 7. Hemos dicho anteriormente que Apocalipsis utiliza mucho lo que son los números y hay una ciencia que es la semiótica, que estudia esos signos y símbolos de los números, ¿verdad? Entonces nosotros, para entender también la palabra de Dios, podemos ver en lo que es la semiótica.
Y cómo ha sido, cómo es escrito este libro de Apocalipsis, fue escrito en griego, y griego también tiene mucha semejanza acerca de los números. El mar de vidrio, aquí tenemos un templo celestial similar al templo del Antiguo Testamento, que lo podemos ver en Hebreos 9:23. Las 7 lámparas corresponden al candelero, los 7 lazos, el mar de vidrio, la fuente de bronce y el trono del arca de Dios del pacto que reinaba en gloria. Los 4 seres vivientes, que también lo vemos allí, del del versículo 5 al 11, los 4 seres vivientes son el número de la creación, de modo aquí tenemos el pacto de Dios con la creación, de lo que hizo Dios. Si nosotros vamos a leer el versículo 7, nos dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Representan al mismo Jesucristo, representan a la naturaleza que Dios hizo. El primer semejante a un león. ¿Quién es el león de Judá? Es Jesucristo. ¿Quién es el becerro? Es también Jesucristo, el cordero inmolado por nuestros pecados, muerto por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, llevando nuestros pesares, nuestras culpas, nuestros errores allí en la cruz del Calvario. Y también tenía rostro como de hombre. ¿Quién es el Hijo de Hombre? Es Jesucristo. Es el Hijo de Dios, pero también cuando fue puesto en la tierra tenía la forma humana y el aspecto de los padecimientos que nosotros sufrimos como humanos. Y el cuarto era semejante al águila volando. ¿Quién nos renueva? ¿Quién es el águila que cada vez está renovando? Es Jesucristo. Es el águila que nosotros podemos encontrar. Y esto representa a los reinos animales que Dios ha puesto. El león representa a los bosques. El becerro representa a los animales que podemos criar, a los animales domésticos. El hombre, el Hijo del Hombre, semejante al hombre, es la misma creación humana como criatura de Dios. Y también el águila representa a las aves. Entonces están representadas cada una de estas cosas que Dios ha hecho. Esos son los seres vivientes. Y que dice más adelante en los versículos que los 4, por ejemplo, del 8 al 11 les voy a leer. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre en aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 4 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, allí es esto, que Dios es el único merecedor de toda la gloria. Santo, santo, santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos dicen que no existe la palabra Trinidad en la iglesia, pero hay versículos que nos dan a entender acerca de la Trinidad, y Dios en todo lo que es su palabra, en toda la Biblia, nos habla que hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aún en la creación dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y habla de 3 aspectos de Dios. Nosotros como seres humanos también estamos de cuerpo, alma y espíritu, y esa es la semejanza que tenemos con Dios. En el aspecto espiritual, en el aspecto físico, en el aspecto como somos hechos, formados y guardados, tenemos esa semejanza a Dios. Por ejemplo, si yo les enseño uno de mis dedos, tenemos 3 partes del cuerpo, y el ser humano también está hecho de 3 partes en su cuerpo. Tenemos en el dedo 1, 2 y 3. Esto constituye nuestro dedo, 3 partes. También como humanos tenemos cabeza, tronco y extremidades superiores e inferiores. Bueno, las inferiores no me pueden ver porque la cámara está allí nada más. Pero somos hechos de 3 componentes en nuestro cuerpo, 3 formas en nuestro ser: cuerpo, alma y espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la semejanza de Dios. Y Dios es el único que merece
toda la alabanza. Estos ancianos estaban allí alabando a Dios. Juan vio y nosotros veremos esa alabanza y seremos también quienes alabaremos a Dios en los cielos. Estos ancianos, estos hombres de madurez, estos seres de madurez estaban adorando permanente a Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros en los cielos? Es alabar, adorar, estar en comunión con Dios. ¿Qué quieres tú? ¿Por qué quieres ir al cielo? Es una pregunta muy importante. Algunos dirán, porque no quiero estar en el infierno quemándome. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que en esta tierra tenemos que ser verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Tenemos que alabar a Dios porque cuando seremos elevados al cielo con un cuerpo glorificado, tendremos que nosotros constantemente, durante todas las horas del día, durante todas las horas de la semana, durante todos los días del año y donde dure todo este tiempo de regocijo que nosotros tendremos en los cielos, tenemos que estar constantemente adorando y alabando a Dios. Eso es lo que nos da a nosotros entender que siempre se hace la voluntad de Dios y que lo más importante que estemos en comunión permanente con Dios, en esa comunión permanente que tenemos con Dios para llegar hasta el final y seamos arrebatados, que seamos arrebatados en los cielos para gloria de Jesucristo, para gloria de Dios y también para nuestra gloria. Para nosotros en la tierra, el vivir es ganancia. También más importante es que nosotros podamos llegar con una vida llena del poder de Dios. Para nosotros en la tierra el vivir es Cristo, más el morir es ganancia, pero no es una ganancia económica, sino es una ganancia espiritual que nosotros tenemos. Acá tenemos muchos padecimientos, muchas dificultades como esta que hay en la actualidad del coronavirus, pero que sería bueno dejar todos los padecimientos, dejar las deudas atrás, los préstamos, dejar toda esta dificultad de enfermedades, nuestro cuerpo que se deteriora y morir para llevarnos a los cielos. La vida es una resta para la muerte. Nosotros no sabemos en qué momento podemos morir. Sabemos cuándo es nuestra fecha de nacimiento. Sabemos allí está sellado como nuestra fecha de llegada a la tierra, pero no está y no sabemos, está en blanco en nuestros papeles de vida cuándo llegaremos a morir. No lo sabemos. Pero mientras tanto estamos nosotros en esta tierra con aflicciones, con luchas, con ganas, es cierto, de querer vivir y hacer las cosas mejor para la gloria de Dios, pero más importante que para nosotros sea la ganancia espiritual. No tenemos que tener miedo a la muerte. Qué importante, ¿verdad? No tener miedo a la muerte. Podemos nosotros